Muy bien, bienvenido y bienvenida. Avanzamos hacia la unidad del número 5. En este caso vamos a trabajar sobre lo que es techos. Vamos a hablar un poco de teoría de lo que es techos y luego obviamente lo vamos a ver en la práctica, ¿sí? Cuando hablamos de techo, obviamente estamos hablando de la cubierta superior y horizontal de cualquier construcción y que puede ser obviamente de diversas formas en función de los materiales intervinientes en la obra y en el diseño, pero también que de alguna manera se adaptan a la zona climática de la que estamos trabajando, ¿sí? Vamos a hacer alguna referencia en generalidades a lo que es techo, pero también vamos a trabajar un poco en la parte teórica de lo que después vamos a estar armando en nuestro aspecto práctico, ¿sí? Bien, una cosa importante a definir cuando hablamos de techos es obviamente la superficie que va a tener. Vamos a definir cantidad, yo le llamo gajos, técnicamente quizá tenga otro nombre. Cantidad de gajos es cantidad de techos que va a tener esa construcción, si va a ser un solo techo, va a ser un techo en dos aguas, va a ser un techo en dos aguas con un tercer techo, van a ser techos diferentes nivelados. Bueno, definir un poco la cantidad de gajos o cubiertas y obviamente algo importante es la pendiente, ¿sí? La pendiente porcentual que va a tener de caída ese techo para evacuar el agua de lluvia, en el caso de que sea un techo con pendiente. También podemos encontrarnos con techos que no tienen pendiente, que son enlosados y que por ejemplo son terrazas y demás. Bueno, serán otro tipo de techos, ¿sí? Y también lo que tenemos que definir es el material de su cubierta. El material de la cubierta, que va a ser, puede ser chapa, puede ser un techo vivo, puede ser, como decíamos antes, un enlosado con cerámicos. Bueno, diferentes formas de construir los techos. Nosotros vamos a hacer referencia principal al armado de un techo típico en construcciones, en bioconstrucciones, que son techos de madera, en rollizos y entablonados. Y bueno, vamos a trabajar a partir de eso los diferentes componentes de un techo y qué cosas podemos tener en cuenta, ¿sí? Bien, vamos a comenzar entonces con el armado estructural, ¿sí? Nosotros tenemos acá, voy a hacer una vista lateral. Vamos a dibujar las dos columnas que van a soportar el techo. Vamos a dibujar acá como si tuviésemos un encadenado para usar ese ejemplo. Vamos a darle un poquito más de pendiente. Vale, ¿sí? Estoy teniendo una vista lateral. Acá tenemos el norte, por ejemplo, ¿sí? Y yo quiero techar hacia allá, obviamente. Bien. De más está decir que acá puede haber algunos refuerzos estructurales. Acá puede haber algún otro refuerzo estructural tipo taco, ¿sí? Obviamente acá podemos llegar a tener planchuelas que vinculen ahí las diferentes piezas, ¿sí? Bien, una vez resuelto eso, resuelto el columnaje, resuelto los encadenados y demás, vamos a proceder al armado del techo. El armado del techo se va a dar en el sentido de la pendiente, obviamente, y de encadenado a encadenado, ¿sí? Acá yo voy a tener un encadenado y acá tengo el otro encadenado, en este caso los encadenados que van hacia allá, ¿sí? Bien, lo que vamos a hacer nosotros es instalar lo que se denominan cabios, que van a estar anclados a estos encadenados, ¿sí? Y sobre eso vamos a armar. A ver, espero que se llegue a ver. Igual después voy a hacer un detalle más, con más zoom, pero bueno, ahora estoy armando una especie de intento de mostrar las diferentes capas que vamos a ir utilizando. Vamos a armar, después de los rollizos, un entablonado, que puede ser un entablonado de lados lisos o puede ser un entablonado tipo machimbrado.
Y después de eso vienen una serie de componentes y voy a tener lo que sería la cubierta. Vamos a dibujarla así. Bien, eso es lo que vamos a armar nosotros. Entonces, el orden que venimos dándole en las clases teóricas tiene que ver con el orden en el que uno va planteando una obra, ¿sí? Comenzamos con el replanteo, después los cimientos y sobrecimientos, las columnas, la estructura, el techo, y una vez que tenemos el techo, lo que son los muros, ¿sí? Y así vamos avanzando. Entonces, vamos a trabajar con el techo una vez construida lo que sería la estructura de la construcción nuestra. Estos serían los cimientos, ¿sí? Bien, perfecto. Quizá acá, volviendo un poquito para atrás en estructura, podríamos tener, por ejemplo, alguna diagonal que me ayude a minimizar este movimiento, sabiendo que el techo siempre va a tender a deslizarse hacia la pendiente, ¿sí? El componente techo va a estar vinculado a los encadenados, pero como elemento, como conjunto de elementos formando el techo, van a tender a hacer este movimiento, a deslizarse hacia la pendiente, ¿sí? Entonces, esta diagonal, en este sentido, me puede ayudar a contener ese movimiento y por lo tanto a reforzar la estructura. Obviamente siempre y cuando esto sea compatible con lo que son aberturas, ¿sí? En el caso de que tenga alguna abertura, tendré que buscar la forma estratégica de ubicar las aberturas y capaz que quizá trabajar con una cruz de San Andrés o trabajar con una diagonal más corta. Bueno, eso lo tendré que ir resolviendo en lo que tiene que ver con estructura, ¿sí? Bien. Entonces, esto es lo que vamos a armar nosotros. Voy ahora a hacer un dibujo de lo que sería el desglose de los diferentes componentes del techo y vamos a trabajar con dos techos muy utilizados en lo que es bioconstrucción, ¿sí? Por un lado, lo que son los techos de cubierta común, techo común, y después lo que se llaman techos de cubierta invertida, ¿sí? Ahora voy a explicar también eso. Bien, vamos a armar un techo común, ¿sí? Un techo de cubierta tradicional. Cubierta tradicional o cubierta superior. Bien. Voy a tener yo acá lo que sería el encadenado, ¿sí? Voy a hacer una vista lateral, como si estuviera mirando el techo así, desde un costado, o desde el frente en realidad. Voy a tener acá lo que es el encadenado, ¿sí? Acá tengo columnas que me sostienen este encadenado, que vienen de abajo, lo que voy a comenzar a armar y de hecho acá arriba. Lo primero que voy a poner, la definir, obviamente siempre el techo poco tiene por sobre el encadenado, porque esto sale un armo aleros, las columnas nos permite armar aleros, largo todo, permite armar aleros, permite hacer un poquito más. ¿Qué van a hacer? Para que si no sombre aleros que vamos a armar barro, el ala de que no creo que le queremos para nuestras casas para que el clima sufre el tiempo y la inclemencia de agua y del clima, del tiempo, erosión del viento. Bien. Perfecto. Definir, perfecto, porque son los rollos. Para eso voy a ver los cuantos centímetros. Voy a poner, tengo que saber el centro de cada uno de los palos. Metros, bueno, cada una de las cada una de los centros, ¿sí? Toma de formas dependiendo del cabio que estoy construyendo. Diferente Argentina tenemos también nomenclatura de la zona lentes, en los mismos elementos bastantes y muchas veces diferentes cuando uno va a pedir para los puntos, nombre de se pasa al lugar, elemento se lo queda mirando, con el puede pasar de otro son los bullies, que realces, ¿sí? Que son lo mismo, pero que tienen líneas realentes en distintos incluso nombres diferentes llaman. Dos. Bien, en lugar. En este caso tenemos el cero, el lado, las dos columnas. En este caso, en cadena, siempre tenemos, obviamente voy a tener, ¿sí? Un rollizo acá, un rollizo acá, un rollo son los extremos, y en lo que queremos van a armar el alero. ¿Sí? Después voy a tener que me van siempre encima de los muros. Después
¿sí? Y acá es donde puede cambiar, porque yo puedo tener, por ejemplo, en lo que sería el interior, obviamente de acá a acá estoy hablando del interior ¿sí? De ahí es el espacio interior de la construcción, y esto es el espacio externo, ¿sí? Esto es el exterior. Esta columna representa también el ancho del muro perimetral. Bien, yo estoy viendo el techo desde acá y desde la pendiente como va hacia abajo. Yo puedo tener, por ejemplo, puedo haber calculado que mis cabios, el centro de cada uno de los cabios está, por ejemplo, a 50 centímetros o a 70, pero en lo que sería el vuelo del encadenado y por lo tanto el largo del alero, puedo trabajar con medidas diferentes. Quizá puedo hablar de 50 centímetros, ¿sí? O puedo hablar de 1 metro, si es un lugar donde es una parte del techo y una zona climática en la que puedo tener mucha entrada de agua, ¿sí? Entonces, generalmente lo que son de perimetrales hacia afuera, el rollizo externo, tanto de un lado como del otro, va a estar al largo que yo quiera el alero, ¿sí? Bien, y después de ahí hacia adentro ya empiezo a dividir según el espacio que tengo, pero también obviamente en correspondencia con el esfuerzo que va a tener ese techo. Si es un techo vivo es una cosa, porque va a tener un peso determinado. Si es un techo liviano va a ser otro dimensionamiento, ¿sí? Más o menos entre 70 y 40 centímetros siempre, ¿sí? Casi siempre los techos están dentro de esas medidas. 70 para techos más livianos, 40 para techos más pesados, ¿sí? Ya sea vivo o, por ejemplo, de cubierta de áridos, que también vamos a ver qué es eso. Bueno, vamos a suponer que estos son los rollizos que yo introduzco en esta construcción, ¿sí? Los voy a poner así. Siempre respetando la medida que definí como centro. Y esto es importante, el centro, porque no todos los rollizos tienen la misma forma. Aunque tengan un diámetro similar, algunos rollizos pueden ser más bien así, otros pueden ser bien circulares, otros pueden ser un tanto más así. Entonces es importante ser prolijo en centrar siempre el rollizo al momento del armado. Bien. Si estuviese trabajando con maquinado, por ejemplo, con viga maquinada que es cuadrada, sería lo mismo, pero bueno, vos ya podés tomar desde el exterior, por ejemplo, medidas, podés usar una de las caras, porque todas van a ser idénticas. En el caso de los rollizos eso no pasa. O casi nunca pasa, podríamos decir. Bien, una vez que nosotros armamos esto lo vamos a ver en la práctica cómo lo nivelamos y demás, pero vamos a hacer cuenta que ese paso ya está. Viene lo que sería el entablonado. El entablonado cumple una función estructural. Primero porque soporta los esfuerzos de flexión entre palo y palo de lo que sería el peso del techo, pero a la vez lo que hace el entablonado es unificar esa estructura. Eso que antes eran todos palos separados, ahora a partir de la vinculación con un entablonado son una sola unidad, ¿sí? Ese entablonado va a venir acá. Después habrá que definir si va clavado, va atornillado y demás, ¿sí? Pero ese es el entablonado, ¿sí? Bien, una vez que tengo el entablonado hecho, empiezan a venir diferentes componentes. Yo voy a trabajar ahora con lo que sería un techo liviano tradicional de cubierta superior o cubierta tradicional, ¿sí? Una vez que tengo el entablonado, voy a proceder a aplicar lo que se llama barrera de vapor, ¿sí? La barrera de vapor es una lámina industrializada que tiene como objetivo permitir la respiración y la respirabilidad del techo, ¿sí? Es una lámina que se aplica inmediatamente por encima del entablonado y además tiene otra particularidad, que es que evita el ingreso de agua. O sea, es una barrera de vapor, pero a la vez es una membrana hidrorrepelente, una membrana hidrófuga, ¿sí? No hidrorrepelente, hidrófuga, que evita el pasaje de agua hacia lo que sería la madera y el techo. Entonces, impermeabiliza el techo en este sentido, pero a la vez está diseñado de tal manera que permite la respirabilidad y la evaporación, ¿sí?, de humedad a partir de su membrana hacia el exterior.
Entonces tenemos la estructura del techo, tenemos el entablonado y tenemos acá la barrera de vapor. Bien, por encima de la barrera de vapor y para poder apretar esa barrera de vapor a lo que sería el techo, venimos con lo que se llama bullying, realce o yesero. Es una tirita de madera muy finita que tiene más o menos 2,5 centímetros, 1 centímetro por 2, generalmente 2-3 centímetros, dependiendo de cómo lo fabriquen. Simplemente tiene 1 pulgada de ancho, que son 2,5 centímetros, por medio centímetro a 1 centímetro de alto, ¿sí? Por lo que me permite a mí apretar esa barrera de vapor con lo que sería tablonado. Tengo una vez que tengo eso, vengo con lo que se denomina la clavadera. Así, la clavadera, porque recibe su nombre lavado, Texas, tradicionalmente, que era donde se clavaban las snappies, una madera, 2 por pieza de madera, una tira de madera que equivale a 2 metros por 2 metros por 2 pulgadas, vamos a ver a 5 centímetros, ¿sí? Ya la madera, después en vivo, es la que sirve por y esa clava se debe a un lado, que después recibe, ejemplo, en el caso de la chapa, un techo que va a clavar, clavadera, ¿sí? A la clavadera, tornillos con tornillos, no va a estar atornillado, ¿sí? Con tornillos que evitan, obviamente, aguas son tornillos especiales, tornillos que quemen el ingreso a partir de unos anillos espesos, goma evita de agua, ¿sí? Me permite que candela de agua en toda la zona de la entrada de dibujo así. No, esto es lo que habría ahorita yo, ¿sí? Para tener acceso. Columnas encarnados, entonces, columna de rollita de estructura de que sería el entablizo de estado, cabio, la barrera de lo que los clonines o yesos, luego que apretan esa barra por bulín, cero clavadera y la chapa. Ahora voy a hacer una técnica diferente, una vista lateral del techo, como si estuviese mirando desde este lado, ¿sí? Seguimos con el mismo tipo de techo. Hacemos un pequeño cortecito, así podemos descargar la máquina y avanzamos. Bien, ese mismo techo lo voy a ver desde el costado ahora, o sea, como sería viendo la pendiente, ¿sí? Tengo las columnas, tengo el encadenado, es un poquito más arriba. Y acá tengo los rollizos, ¿sí? Los rollizos que hacen las veces de cabio. Habíamos dicho, te hago un repasito acá, habíamos dicho 18 a 22 centímetros de la columna, 18 a 16 el encadenado, 14 a 12 la tijera para el techo. Se llama tijera al palo que se utiliza habitualmente para techos, ¿sí? Acá estamos hablando de diámetros y estamos hablando de centímetros, ¿sí? Bien, después de esto nosotros vamos a tener el entablonado, ¿sí? Vamos a hacerle una línea solamente. Este sería el entablonado. Después del entablonado voy a tener la cubierta de barrera de vapor. Después de la barrera de vapor voy a tener acá el bulín, que va a ser toda una tira completa, que es la que me aprieta la barrera de vapor. Después de eso voy a tener la clavadera. Las clavaderas se ponen habitualmente cada 50 centímetros de centro a centro, o sea que de acá a acá voy a tener 50 centímetros, ¿sí? Otra clavadera acá, otra clavadera acá, otra acá, ¿sí? Y arriba de esto venía la chapa, ¿sí? La voy a dibujar ancha porque es el espesor de la ola, el alto de la ola.
¿sí? Vendría la chapa. Perfecto. Y acá viene un componente importantísimo que va entre las clavaderas y que hace la diferencia en todos los techos y es lo que se denomina aislante, ¿sí? El aislante. El aislante tiene como objetivo permitir, por un lado, conservar la temperatura interior de la casa, evitando que pierda temperatura. El techo es uno de los principales lugares por donde se pierde temperatura, ¿sí? Y a la vez evitar que de la temperatura de afuera, por ejemplo, un sol intenso del 12 o 1 al mediodía en pleno verano, no atraviese hacia el interior desde el techo, ¿sí? Cuando yo estoy en un lugar donde el techo lo toco de lado adentro, está caliente o estoy parado y el techo me está irradiando, quiere decir que la aislación que está teniendo no está funcionando, ¿sí? Para el aislante vamos a ver una mezcla particular que hacemos nosotros, pero bueno, si uno tuviese que elegir aislantes, tienen que ser aislantes naturales, por ejemplo, el corcho que vamos a hacer nosotros a la cal. Podemos utilizar aislantes como pelo de oveja, ¿sí? Hoy en día se están vendiendo aislantes a base de pelo de oveja o lana de oveja, pelo de animales. Se puede trabajar con paja y mezclas embebidas en arcilla y boro. Se puede trabajar con fibra de celulosa, ¿sí? Pero nunca tratar de trabajar con aislantes industriales como por ejemplo el telgopor, como por ejemplo la lana de vidrio, ¿sí? Que son verdaderamente malos, no solo en su capacidad aislante o el coeficiente de aislación, sino también que son malos no solo para el ambiente, sino también para la persona que instala, ¿sí? Entonces son extremadamente peligrosos. Hay otros aislantes como la espuma de poliuretano. Bueno, está muy lejos de lo que uno quisiera por el tipo de industrialización que tienen, ¿sí? Y hay mucha capacidad, hay mucha posibilidad de aislantes con medios naturales, con lo cual uno debería volcarse a eso. Se puede usar arenas volcánicas, se puede usar piedra pómez, se pueden utilizar hasta marlo de choclo, que es el centro hecho en una mezcla especial. Hay muchas maneras verdaderamente de aislar lo que son, no solo los techos, sino si uno tuviese que aislar un muro también, ¿sí? Pero bueno, estas serían las capas que uno tendría en lo que sería un techo de cubierta tradicional, ¿sí? Viga o cabio, el entablonado que puede ser de encuentro liso o machimbrado, la barrera de vapor, el bulín que sostiene la barrera de vapor, las clavaderas que son las que me van a permitir vincular la chapa a ese techo, en este caso una chapa trabajando con una cubierta tradicional, ¿sí? Y después el aislante que va entre medio de la clavadera y obviamente el aislante, bueno, acá yo me pasé un poquito en el dibujo, los aleros obviamente no se aíslan, ¿sí? Los aleros van sin aislación. Bueno, cortamos acá y avanzamos un poquito más. Bien, terminamos recién de ver lo que era techo liviano de cubierta simple o cubierta tradicional, perdón, no simple, sino superior, o cubierta tradicional, ¿sí? La cubierta es ese elemento que detiene la entrada de agua, ¿sí? En el caso de los techos de chapa, la cubierta, que es la misma chapa, es superior, por eso se denominan superior. Techo de chapa, techo de teja, cualquier techo cuyo primer elemento, empezando de arriba hacia abajo, es el que detiene el agua, es el que cubre el ingreso de agua, es un techo de cubierta tradicional, ¿sí? O cubierta superior. Ahora vamos a trabajar con lo que se denominan techos de cubierta invertida. ¿Qué quiere decir esto? Que el elemento que detiene el agua está por debajo de lo que sería la aislación, ¿sí? En el techo de chapa yo tengo la chapa que detiene el agua y por abajo tengo la aislación. Esto es cubierta superior. En los que vamos a ver ahora tenemos el elemento que detiene el agua y por encima la aislación, ¿sí? Esto es cubierta invertida, ¿sí? Esta aislación en este tipo de techos puede ser la tierra y el pasto de un techo vivo, el sustrato mismo del techo vivo, o puede ser, por ejemplo, un techo de áridos, que es un techo que se usa bastante en las zonas donde la lluvia no acompaña el uso de techos vivos, que son techos cubiertos completamente con piedra o con laja. Bueno, vamos a trabajar sobre este tipo de techos ahora. Obviamente,
como te darás una idea, en el techo de cubierta superior con chapa es un techo muy liviano, ¿sí? Anda en el orden de entre los 7 y 10 kilos por metro cuadrado, ¿sí? Con aislación y todo. Fíjate que es un techo bien livianito. Y los techos vivos andan en el orden de 100 kilos por metro cuadrado. Estamos hablando de algo totalmente diferente, ¿sí? Algo que pesa casi entre 8 y 10 veces más. Y obviamente el techo de áridos es un poquito más pesado, tiene un peso que ronda los 150 kilos el metro cuadrado. Esto hace que sean techos en los que la estructura tiene que ser totalmente sobredimensionada a lo que sería un techo convencional para poder soportar ese gran peso, ¿sí? Entonces es importante a la hora de evaluar el tipo de techo que vamos a hacer, primero la zona climática en la que estamos, segundo la inversión económica que va a significar determinado techo, y en función de eso poder tomar decisiones, ¿sí? Un techo vivo es un techo que tiene un costo bien elevado, y un techo de cubierta invertida, como puede ser un techo de chapa, tiene un costo un poquito más bajo, pero bueno, lo que tiene como ventaja el techo en sí es que los elementos estructurales son mucho más chicos, entonces tenemos un costo notablemente más bajo, ¿sí? Pero bueno, son factores que hay que tener en cuenta a la hora de pensar la techumbre. Bueno, vamos a trabajar entonces ahora con lo que son techos de cubierta invertida, ¿sí? Que se confeccionan de la siguiente manera. Las columnas verticales, ¿sí? Las columnas verticales de la estructura. En este caso de madera, ¿sí? De rollizo. Y los encadenados son igual, o sea, este proceso es idéntico, hasta acá todo igual. Lo que ya empieza a cambiar, por ejemplo, es el ancho del entablonado. En un techo vivo generalmente usamos tablones, ¿sí? De eucalipto o de pino, o bueno, de la manera que consigamos, de alrededor de 1 pulgada, ¿sí? De 1 pulgada de espesor, ya sea también de encuentro liso o machimbrado, eso es independiente. Y otra cosa que va a cambiar en cuanto al entablonado es que tiene que ser un entablonado cuya superficie superior sea lo más lisa posible, o sea que no sea un entablonado tendiente al astillado y demás. Y eso es algo como para tener en cuenta, un tip para el armado. Bien, una vez que establecemos el entablonado, en este caso le dejo un poquito más ancho porque es un entablonado de alrededor de 1 pulgada, ¿sí? Estamos hablando que en un techo de chapa o un techo liviano, este entablonado puede tener media pulgada, ¿sí? O sea, estamos hablando de la mitad de madera y por tanto la mitad del peso, ya en el entablonado solamente. Bien, después del entablonado, lo que yo voy a tener que hacer en este tipo de techos es armar un cajón. Imagínense un cajón de frutillas, ¿sí? Como si yo tendría que armar en el techo un cajón de frutillas. ¿Vieron el cajón donde vienen las frutillas? Bueno, algo parecido a eso. Donde voy a tener la parte del fondo de ese cajón, y voy a tener que hacer como unos lados elevados, ¿sí? Que ameritan quizá acá todo un herraje para sostener esos laterales, ¿sí? Ese lateral también se da acá. Yo simplemente no lo voy a dibujar, bueno, lo voy a dibujar con I a punto. O sea, acá también va un tablón que hace de lateral, porque estoy armando un cajón. No lo dibujo obviamente para poder seguir con las capas, ¿sí? Una vez que yo tengo armado ese cajón, que tiene fondo y los 4 laterales, voy a ir a tapizar con la cubierta principal, o sea, con el elemento que mantiene afuera al agua, voy a tapizar todo el interior de ese cajón, ¿sí? Como si estuviese forrando todo el interior de ese cajón, con ese elemento que priva el agua. ¿Qué puede ser? Una lámina geotextil, puede ser membrana geotextil, puede ser una lámina de PVC de 900 micrones, puede ser silobolsa nuevo, remarco acá, silobolsa nuevo. No recomiendo para nada un silobolsa usado o recuperado en el armado de un techo vivo, jamás.
Y en el caso que no consigas nada de eso, podés trabajar con nylon de 200 micrones. En el caso del nylon de 200 micrones, tendrías que tapizar entre 2 y 3 veces eso para poder tener un espesor recomendable y a la vez poder tener una salvaguarda ante un rasgado o ante una pequeña pinchadura, ¿sí? Eso es lo que se recomienda, tanto para techo vivo como para techo de áridos, ¿sí? Una vez que yo aplico esa cubierta, que lo que hace es mantener fuera la humedad, recién ahí voy a trabajar con el sustrato. Ahora vamos a ver cómo trabajamos de ahí para arriba. Antes me gustaría decirte que si vos lo estás armando intentando un bajo costo, si utilizás por ejemplo el nylon de 200 micrones, que es lo más económico de todo lo que yo listé recién, es importante que trabajes mucho en el momento de apoyar este nylon, ¿sí? Ese nylon sobre el entablonado. Entonces para eso lo que se puede hacer es tapizar todo ese cajón previamente al nylon con cartón común de cajas de vino, cajas de despensa, ¿sí? La caja de cartón tradicional, media como corrugada. Bueno, lo que haces es lo desarmás, tapizás todo eso, generalmente con engrampadora, cuidando de que siempre la grampa quede solapada por otro cartón que venga arriba, ¿no? Como ir solapando, como si fuese tipo teja. Y de esa manera, cuando vos pongas el nylon, vas a lograr generar una capa que te va a evitar la rotura por fricción entre lo que sería el entablonado y el nylon en sí. Le generas una especie de acolchado para evitar la rotura. Sobre todo, un punto crítico puede ser el encuentro de los tablones, donde vos se van encontrando los tablones, esa ranura que queda, muchas veces puede quedar con filo y eso puede hacer que se rasgue el nylon o el silobolsa si usás. La lámina ya de 900 micrones no se va a rasgar nunca, tampoco se va a rasgar la membrana, porque la membrana se pega, la membrana geotextil, ¿sí? Se pega, así que no hay ningún problema. Una vez que vos lograste, voy a dibujar acá unas linitas que corresponden a lo que sería ese acolchado de cartón. Una vez que lograste ese tapizado, lo que vas a hacer es empezar a trabajar con la aislación, que además va a ser lo que se va a ver en el techo vivo, ¿sí? El elemento aislante en un techo vivo está dada en gran parte por la tierra y en una segunda instancia por la misma vegetación, ¿eh? Entonces, lo que vos tenés que intentar hacer acá es lograr un sustrato que sea lo bastante amalgamado como para poder sostener la radiculación de las raíces de las plantas, pero a la vez lo más liviano posible para no sobrecargar la estructura. Entonces muchas veces lo que se recomienda es rebajar un poco la tierra con, por ejemplo, ceniza volcánica o con arena volcánica, con algo de piedra pómez molido, con carbón, por ejemplo, quienes vivimos cerca de lugares donde hay hornos de ladrillo, todo lo que es el carbón del resto de las quemas se puede triturar y se puede utilizar como hasta en un 30 o 40% en el sustrato de ese suelo, ¿sí? Entonces, una vez que vos lograste ese sustrato, lo vas a utilizar para rellenar toda esta parte. Siempre los sustratos de techo vivo andan de entre los 12 y 17 centímetros de espesor, ¿sí? Menos puede hacer que las raíces de las plantas no reciban la humedad que necesitan, y además que no sea tan eficiente la aislación en sí de ese colchón de tierra. Entonces es importante respetar el 12, te diría que es mínimo, ¿sí? Idealmente entre 15 y 17 centímetros de espesor de cubierta de tierra. Y una vez que vos ya hiciste esa cubierta, vas a venir arriba con champa de pasto, que es lo que tendrás que conseguir como ideal. Por ejemplo, si vos vas a planificar tu casa en un sector donde hay pasto, lo que haces antes de hacer todo el replanteo y la limpieza del lugar, sacás todas las champas, las apilás en un rincón, las mantenés húmedas y después son las con las que vas a tapizar lo que sería el techo, ¿sí? Una vez que pusiste el sustrato, te venís con las champas de pasto acá, ¿sí? Que las vas a tener que sacar con alguna pala de punta o algo así. Muchas veces, si alguien no tiene, puede comprar esto, en algunos viveros lo venden, ¿sí? Y son champas con ya tienen la tierra y el pasto, ¿sí?
Bien. Obviamente hay un elemento fundamental que es, bueno, acá me quedó medio chiquito para dibujarlo, vamos a correr un poco el palo. Hay un elemento fundamental que es el desagüe, porque gran parte del agua que va a recibir este techo va a quedar retenida en el sustrato, pero otra parte muy grande que va a ir drenando no va a poder escapar por arriba, va a tener que escapar por un sistema que conduzca el agua hacia abajo y que yo la pueda cosechar o la pueda desviar, pero sí tengo que tener un sistema colector de agua que tiene que estar incrustado en lo que sería la cubierta impermeable, ¿sí? Algo importante también acá es que la última hilera, los últimos 20 centímetros de arriba y de abajo, y también en los laterales, o sea, si yo miro el techo de arriba, si este es todo el techo, todo lo que es el perímetro del techo, 20 centímetros, de ahí para adentro voy a tener el pasto. Y todo el perímetro ese va a estar dado por una carga de piedras o ripio, piedra partida, lajas, cascotes, que me van a ayudar a mí a que el agua drene un poco más rápido, y ahí es donde voy a tener las salidas de agua para poder hacer la evacuación. Y otro dato importante es que lo que podés hacer entre medio de la tierra cuando vas rellenando con el sustrato, una vez que llegaste a la mitad, si vos vas a rellenar 15 o 17 centímetros, cuando llegaste más o menos a los 8 centímetros, 7 centímetros y medio, podés tirar una lámina, no una lámina, una capa de media sombra. Esa media sombra después la vas a engrampar también a la madera lateral, y esa media sombra lo que va a hacer es que a la medida que vaya creciendo todo el estrato radicular del techo, de los pastos del techo, se vayan agarrando a esa media sombra y se vaya unificando todo como en una gran masa de raíces que van a generar un hermanado y un agarre y una traba entre los diferentes champas de pasto, ¿sí? Bueno, la única diferencia entre este techo y el de piedras es que después de la cubierta impermeable, en este caso vamos a suponer que estamos usando una membrana geotextil, ¿sí? Después de eso vamos a hacer la mitad de relleno de sustrato, igual que antes, y arriba de eso vamos a completar con las piedras, piedra bocha, con lajas. Si en la zona en la que vivís hay lajas, por ejemplo tipo piedra Mar del Plata o ese tipo de cosas, podés ir apoyando acá arriba, ¿sí? Siempre tratar de ponerla de manera teja, o sea, la de abajo, la que está más abajo en la pendiente, por debajo de la que le sigue, ¿sí? Algo así. Y vas apoyando ahí y ya lograste el techo, ¿sí? Bueno, esto es una primera introducción a lo que es el mundo techos, a un poco de los armados. Vamos a ir viendo esta información con un poquito más de profundidad, llegado el caso en la segunda vuelta. Todo esto que vimos lo vamos a volver a ver después en la parte teórica, en las últimas unidades. Así que esto a manera de presentación, lo que es techo, lo que es el armado, algunas cuestiones de dimensionamiento, tips de armado, y bueno, algunas cuestiones que tienen que ver con las cosas que hay que tener en cuenta. Bueno, hemos concluido entonces así lo que es esta unidad. Gracias por haberme acompañado y avanzamos un poquito más.